Hoy vamos a conversar sobre un tema que ha hecho que muchas personas se cambien de un bando a otro. Vamos a hablar ni más ni menos que la predestinación y en relación con ella la expiación de Cristo. Y para ello traemos a un hermano y amigo, Emiliano Tomás, que nos va a hablar cómo él salió del arminianismo para abrazar la perspectiva soteriológica reformada. Y vamos a hablar sobre estos puntos desde su mirada y su experiencia, pero sobre todo a partir de la palabra de Dios. Emi, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, la verdad que súper contento de poder seguir con esta conversación tan enriquecedora y ansioso que podamos hacer esto porque, como te decía antes, el tema está en mi cabeza y quiero hablar sobre esto, conversar, algo que nos hace muy bien como cristianos. Y bueno, después despejar mi mente ya y quedar tranquilos de esta carga. Y tocar otros temas. Y tocar otros temas, sobre todo. Así que bueno, saludo a todas las personas que nos han visto. Gracias por haber reaccionado de manera tan amorosa con lo que habíamos hecho en el video pasado. Emi, quiero ir al grano. Así los hermanos también quieren ir al grano. ¿Cómo ves la predestinación desde un lado calvinista? ¿Y cómo ves la predestinación desde un lado arminiano? Bueno, hablar de predestinación es meternos en un tema súper delicado. Y tenemos que tratar de hablar como lo es, un tema delicado. Esto puede sacudir la conciencia de muchos hermanos en Cristo y tenemos que hacerlo desde esa perspectiva. Creo que la mejor manera de poder ver la perspectiva de la predestinación, tanto del calvinismo como del arminianismo, es el texto clave de Romanos 9. Aunque nosotros siempre decimos Romanos 9, pero es Romanos 9, 10 y 11. Pablo empieza en Romanos 9 y concluye en Romanos 11 y tiene un propósito al traer este tema. Así que lo primero que quiero decir es que cuando hablamos de predestinación o de elección, tiene un propósito claro. Primero, traer gozo a la iglesia, traer gozo al cuerpo de Cristo. Y en segundo lugar, traer advertencia, como Pablo concluye en el capítulo 11. Así que lo primero que voy a decir es que tanto del lado arminiano como del lado calvinista, si la predestinación te perturba, no está cumpliendo el fin y hay un problema en tu corazón. Y necesitas rendirte al Señor y mirarlo desde el lado que te trae gozo y que te amonesta y te hace más santo. Así que bueno, Romanos 9, ¿no? En las Escrituras, yo marqué Romanos 9 con un hermoso dibujito que me hizo mi hija ahí, hermosa, ahí me hace para que yo pueda Los separadores. Mis separadores, exactamente. Un arminiano, de manera muy resumida, se acerca a Romanos 9 con un tipo de interpretación y un calvinista se acerca a Romanos 9 con otro tipo de interpretación. Algunos dicen el lente calvinista, otros acusan el lente arminiano. Bueno, vamos a tratar de hacerlo con el lente arminiano y con el lente calvinista y entonces mostrar qué es lo que enseñan, desde una manera muy humilde, ¿no? De esto se ha hablado mucho y es un pozo sin fondo, pero desde nuestra humildad ver lo que la Biblia enseña. El arminiano se acerca y entiende que la elección que se está tratando en Romanos 9, 10 y 11 es una elección corporativa. O sea, Dios elige de manera, vuelvo a decir, corporativa, una nación, una tribu, un pueblo, una familia. Ese es el tipo de elección que hace Dios y entonces ellos interpretan y hacen una exégesis de este pasaje desde esa perspectiva. La elección de Dios no es individual, no es particular, no es persona a persona, sino corporativa. Y ahora vamos a ver los textos que citan ellos acerca de esto. El calvinista, cuando llega a Romanos 9, generalmente lo que entiende es que la elección de Dios es de manera particular. Dios está hablando acá, a través de Pablo, de que la elección es persona a persona. Tanto como si Dios señalase como átomos a átomos, persona por persona, con su dedo. Como si Él fuese, inclusive a veces se nos acusa de esa manera, un matemático sentado en un escritorio y escribiendo en un papel, sacando cálculos a quien sí y a quien no. Se acercan los calvinistas y quiero mostrarte los textos y decirte en primer lugar que yo creo que el centro de la discusión no puede estar en esto. En mi forma personal de ver
los textos, creo que la Biblia habla de estas dos elecciones. La elección de Dios es una sola, pero tienes dos fases, o vamos a decirlo así, son dos caras de una misma moneda. Hay una elección de naturaleza corporativa y hay una elección de naturaleza particular. Y cada una de ellas sirve para un fin específico que Dios la diseñó. Si nosotros leemos Romanos 9, dice por ejemplo el versículo 3, Pablo está diciendo acerca de los, terminación, versículo 2, para poner en contexto, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Esto es corporativo. Los que son mis parientes, que son israelitas. El texto parece estar indicando ahí acerca de una corporación. Si nosotros nos vamos directamente al versículo 25, vamos a ver que Pablo cita a Oseas. Y dice Pablo así, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío. Parece ser una elección corporativa, al que no era mi pueblo. En el versículo 31 dice, mas Israel parece ser que está tocando la nación, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo acá está nombrando a toda la nación. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Está tocando la nación. Sigue citando a Moisés diciendo, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Habla de manera corporativa. Versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Habla de una elección corporativa. Capítulo 11, versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? Y bueno, versículo 7, para dar uno más. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, habla de una elección corporativa. Así que yo me acerco al pasaje y puedo decirle a un arminiano, amén hermano, la elección de Dios es corporativa. Vamos al Antiguo Testamento y vemos eso, que Dios está eligiendo una nación. Cuando el arminiano llega al texto de que Dios elige a Jacob y a Esaú, se va al libro del Génesis cuando el Señor le dice a Rebeca que hay dos naciones dentro de su vientre. Esaú es una nación, Jacob es una nación, y que la mayor servirá a la menor. Así que el arminiano dice, ¿ves? Dios está eligiendo la nación. Y podemos decir amén, porque Dios dio en Jacob una nación y la elige. Dios no solo elige una nación, elige una tribu, a Judá. No solo elige una tribu, sino que elige una familia, la familia de David. Y toda la familia de David sigue estando en el trono de Judá hasta que llegue el Mesías. Es la elección de Dios corporativa. La Biblia tiene mucha fuerza en esto. Sin embargo, leer Romanos 9 te muestra que la elección no es solo corporativa. La elección es particular. Y hay muchos textos sobre esto. Romanos 9:8. Esto es, no a los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Eso es elección particular. Pablo va a mostrar la particularidad de la elección de Dios en cuanto a su misericordia desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Para no leerlo, dice el apóstol así, del que quiere, tiene misericordia. Al que quiere endurecer, endurece. Ahí está hablando acerca de una persona. Es singular, no es plural. Cuando hay un altercado ahí entre el barro y el alfarero, dice Pablo, pero ¿quién eres tú? Es de manera particular en cuanto a la interpretación de la elección. Si vamos, por ejemplo, al versículo 27, 28 y 29, vemos que esta elección es particular. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Les invito a que después sigan leyendo hasta el versículo 29 para que no se haga tan largo. Pero para cerrar esto, versículo 5 del 11. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Versículo 7, que habíamos hablado de una elección corporativa. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, nación corporativa, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Vemos dos elecciones acá. Ahora, yo creo,
Mi interpretación del texto es que cuando hablamos de elección hablamos en estos dos términos. Elección corporativa y elección particular. Yo sé que algún calvinista me va a decir, vos estás loco. Elección corporativa no hay. Es elección únicamente particular. Sin embargo, yo he traído acá a un teólogo súper reconocido en el mundo calvinista, que es Herman Bavinck. Es su dogmática reformada en un volumen condensado. Bavinck se esfuerza por mostrar que la elección de Dios es corporativa. En la página 545, Bavinck dice esto. Teniendo a Cristo como nueva cabeza de la humanidad, nos recuerda la unidad orgánica de la Iglesia. El pacto de gracia nos recuerda que la elección no se centra solo en personas individuales, sino también en todos orgánicos, incluyendo familias y generaciones. El pacto de gracia no salta de un individuo a otro, sino que se perpetúa orgánica e históricamente. Pasa por una historia y por diversas dispensaciones. Se adapta a la época y a las ocasiones que determina el Padre como creador y sustentador. Y después lo pueden seguir leyendo. Bavinck entiende que hay una elección corporativa. Yo estuve leyendo un poco para hablar sobre este tema y puede ser que un arminiano me diga, pero la elección entonces corporativa es una fachada. Porque lo que realmente importa es la elección particular. Sí, si no lo entendemos desde la mente de Dios. Antes de que continúes. Bueno, te quiero hacer una pregunta, pero cuando vos hablabas me venía a la mente Borges, un escritor argentino. Él en su conferencia siempre saludaba y decía, quiero dejarles un saludo a cada uno de ustedes. Porque si yo digo les dejo un saludo a todos, todos es una abstracción y todos vienen a ser nadie. Cuando yo digo todos, entonces estoy diciendo nadie en particular. Y cuando nosotros hablamos de un pueblo y una nación, estamos hablando de una totalidad, una corporación, pero que está conformada por individuos. Entonces, ese número que es inmodificable, el número de los elegidos de Dios, es también a su vez un número completo. Pero ese número completo está formado por individuos. Si yo digo un pueblo simplemente, o Cristo murió por todos, en última instancia no murió por nadie. Exactamente. Ahora, ¿en qué me modifica a mí la interpretación de Romanos 9, 10, 11? Decir, ¿murió por todos o murió por todos y por algunos? Bueno, ahí nos vamos a expiación limitada, ¿no? Que ese es un tema apasionante. Claro, parece ser que la elección de Dios corporativa termina siendo una fachada irrelevante, porque lo que realmente importa es la elección particular. Pero la elección corporativa sirve para un fin específico que Dios la diseñó. Y Pablo lo muestra en Romanos 9, versículos 4 y 5. Dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué Dios eligió una nación? ¿Por qué Dios eligió una tribu? ¿Por qué Dios eligió una familia, la de David? Dios eligió una nación porque Dios quería darse a conocer por medio de esa nación y darle su ley. Dios eligió una nación porque quería establecer el sistema sacrificial y sacerdotal que sirva como sombra y figura para el oficio del Mesías. Y Dios eligió una tribu porque de ella vendría el Mesías. Pero para ser específico, Dios necesitaba elegir, o quiso elegir, una familia, y eligió la familia de David. Así que esta elección corporativa sirve para un fin. No es completamente salvífica, sino que más bien sirve para un propósito, que es dar a conocer los instrumentos que Dios quiere dar para que apunten al Mesías y para que traigan al Mesías. La elección particular de Dios es elegir a los integrantes de esta nación corporativa que van a ser salvos. Y en el pacto de gracia del Nuevo Testamento vemos que esta elección corporativa es corporativa en el hecho de que Dios llama a personas de toda lengua, tribu, nación, como lo dice Apocalipsis. Sin embargo, es particular porque Dios trae particularmente a los que están dentro de esas tribus, lenguas y nación. Una cosa no es una fachada. La elección corporativa es necesaria en el plan de Dios para que venga el Mesías,
para que todo lo concerniente al Evangelio nazca desde una elección corporativa. Y la elección particular es necesaria por causa de la salvación. Creo, Nico, que el punto de discusión y lo que me hace ser calvinista a mí es la pregunta, ¿por qué elige Dios a los que eligen? No la interpretación. Yo con todo respeto digo esto a mis hermanos arminianos, cuando se acercan en el pasaje y leen y dicen acá hay una elección corporativa, y yo digo amén a eso porque una vez más te digo, creo que el pasaje trata sobre eso, evade la pregunta acerca de la naturaleza de por qué Dios elige a los que eligen. El primer artículo de la remonstrancia te respondería que Dios predestina a las personas previendo su fe. Claro, y tenemos un texto acá en Romanos 9. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11, o versículo 10 para poner en contexto, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. El arminiano dice, acá hay elección corporativa, porque en el Génesis Dios le dice a Rebeca, dentro de tu vientre hay dos naciones, la mayor servirá a la menor. Cuando Pablo cita el texto de Malaquías, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, ellos dicen Jacob y Esaú no estaban vivos, pero estaban vivas las naciones que proceden a través de ellos. Entonces Dios dice, yo amé a la nación corporativa y deseché a esta otra nación. Sin embargo, la nación empezó por una elección particular, Jacob y Esaú. Cuando Dios elige a Jacob y no elige a Esaú, eran individuos. Y elegirlos o rechazarlos no era solo rechazar su descendencia, sino rechazarlo a él mismo, o sea, a Esaú. Es que es una falsa dicotomía decir ama a la nación pero no a los individuos de la nación. Es como que alguien diga yo amo a toda tu familia pero no los amo a las personas de la familia. O como cuando Jesús elige a los 12. Elige a 12, ese es el número de los apóstoles que el Señor eligió para discipular. Sin embargo, no es lo mismo Pedro que Juan, ni Andrés que Natanael. Y insistimos en esto. ¿Por qué hay una elección corporativa? Porque era necesario que a través de esta elección, como dice Pablo, venga la gloria, el pacto, la promulgación, etcétera, etcétera, hasta que venga Cristo. ¿Por qué es necesaria la elección particular? Porque a ellos Dios ha decidido en su voluntad, misericordia, amor, benevolencia, elegirlos para salvación. Bueno, el arminiano llega a este texto, versículo 11, y dice, Dios está en un eterno presente. Dios tiene en cuenta las obras, pero en el kairos, en el tiempo acá que estamos, Dios lo elige antes de que esas obras entren a tener importancia. Dios los elige antes, pero no quiere decir, dice el arminiano cuando lee esto, que Dios no está teniendo en cuenta las obras. Dios está previendo que Jacob y su descendencia, mal o bien, iban a creer. Pero Esaú, no. Y te voy a dar un texto que a mí, cuando yo era arminiano o tenía esta posición, a mí me costó mucho entender. Fue el texto más difícil para poder entender que la comprensión calvinista es bíblica en esto. A ver, como arminiano te encontraste con un texto que te confrontó y te costó entender. No, como arminiano me encontré con un texto que me posicionaba más firme en mi arminianismo. Te ayudaba a tu postura arminiana. Sí, sí. Era tu caballito, entonces, cuando alguien venía, un calvinista, me decía, mirá lo que dice acá. Exactamente. Génesis capítulo 18. Dios, cuando va a destruir a Sodoma, dice, no le voy a contar a Abraham si yo sé que él y su descendencia debe creer. Y yo decía, ve, Dios se está previendo. Muy bueno, es muy bueno. Dios está mirando al futuro y está viendo que Abraham y su descendencia va a creer. Y por causa de eso, mirá, Dios quiere contarle lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. Lo que pasa es que si yo hago esa interpretación, cuando yo voy a Éxodo 19, o en esos textos ahí, 18, donde Moisés le dice, es tu pueblo. Y Dios le dice, no, es tuyo, apartate que lo voy a destruir. Y Moisés dice, no, porque las naciones van a decir, ¿qué van a decir las naciones? ¿Qué puedo entender ahí? ¿Que Moisés es más bueno que Dios? ¿Que tiene más paciencia que Dios? ¿Que es más benévolo que Dios?
Si yo llego a esa interpretación, estoy haciendo una blasfemia contra Dios. Estoy atacando su carácter. Obviamente que eso no significa. O cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, viene el ángel y le dice, no lo mates, porque ahora sabe Dios que temes a Jehová. Dios no sabía. Si Dios mira al futuro, Dios ya no sabía que Abraham temía al Señor. Siempre que pasa esto, entiendo que es el hombre el que llega a una comprensión de lo que Dios está haciendo en su corazón. Cuando Dios dice, yo sé que Abraham y su descendencia han de creer, Dios está mostrando por medio de mostrarle a Abraham lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra, Dios le confirma a Abraham que tanto Abraham como su descendencia son el pueblo elegido de Dios. Bueno, volvemos a Romanos 9. Dios elige no sin tener en cuenta las obras, sino antes de que estas obras entren en la esfera de la creación, de la vida. Lo que pasa es que esa idea no conecta con el pensamiento de Pablo. Pablo dice en el versículo 14, ¿qué pues vamos a decir? ¿Hay injusticia en Dios? Nico, ¿por qué vas a pensar que hay injusticia en Dios si Dios prevé que vos vas a creer y el otro no? Eso no sería injusticia. Lo que diríamos es, qué justo que es Dios. Lo que manifiesta Pablo es que lo que él está diciendo acá te va a llevar a decir que Dios es injusto. Se está adelantando al judío que le respondería a eso. Al judío imaginario, exactamente. Se está adelantando a alguien que reacciona ante lo que Pablo está diciendo. Y la única manera de reaccionar así es entender que Dios no elige por las obras, sino que Dios elige por su voluntad. Dios elige porque quiere, a quien quiere. Dios elige a quien quiere porque quiere. Como dice después, a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y endureceré y me compadeceré del que yo me compadezco. Esto me pareciera presentar un Dios poco misericordioso. Bueno, si yo me pongo desde la perspectiva arminiana, te digo, Emi, prefiero creer en el Dios de amor. Claro, a mí me han hecho eso y yo le digo, lo que pasa es que vos ahora estás atacando el carácter de Dios y no el argumento en sí. Estás teniendo una interpretación de Dios que no va de acuerdo con lo que está diciendo acá. Dios es perfectamente bueno y misericordioso. Como hablábamos antes de grabar, si Dios te hubiese elegido por las obras, previéndolas, todos se van al infierno. No hay nadie que crea. No hay nadie que haga buenas obras. No hay nadie que deposite su fe en Dios. Si Dios va a elegirte por tus obras, estás perdido. Y yo también. Y todo el mundo. Gloria a Dios, que es rico en misericordia. Bendito sobre todo, que a pesar de mis obras malas y de mi reacción ante su evangelio, de negarlo y rechazarlo, Él operó en mí y me dio una nueva vida. Y ahora, por libertad, porque Él restauró todas las facultades muertas y podridas que habían en mí, me dio fe, me dio arrepentimiento y ahora yo camino. Yo explico también esto con Marcos capítulo 2. ¿Te acordás? El amigo que es llevado por sus 4 amigos ante Jesús, ¿no? Paralítico. El Señor le perdona sus pecados, pero después le dice, toma tu lecho y anda. Imagínate el Señor diciéndole, sin hacer el milagro, al paralítico, toma tu lecho y anda. Él no lo puede hacer. Esa es la condición en la que Dios llama a todos los hombres. Toma tu lecho y anda. No puede hacerlo. Ahora Jesús, cuando le dice, toma tu lecho y anda, hace un milagro. Pero el milagro es glorioso, Nico. No es solo que Él se levanta y camina. Él estaba paralítico, no sé si desde toda la vida o quedó paralítico, pero el hecho es que sus músculos estaban débiles, sus huesos también. Su memoria, si Él había caminado, se había olvidado de cómo se caminaba. Y si Él nunca
había caminado, él no sabía, su cerebro no sabía cómo manejar las piernas. No tiene equilibrio, no tiene fuerza tampoco en sus brazos para tomar ese lecho. Y Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Él tiene todas las facultades de su cuerpo restauradas. Ahora, ¿quién se levantó? Él. ¿Obligado o en libertad? En libertad Cristo le había sanado. Se levanta, toma su lecho y camina. Y ahí vos ves la reacción por inercia, por necesidad y voluntad, como Calvino dice en sus instituciones. El hombre peca por necesidad y voluntad. De la misma manera, cuando Dios opera en el hombre reacciona por necesidad y por voluntad. Por necesidad de su inercia, Dios ya ha hecho todo. Y Él responde a esa obra de Dios. Y por voluntad porque Él quiere. Pero solamente cuando Dios ha restaurado. ¿Previendo obras? No, eso es imposible. Dios eligió de acuerdo a su soberanía a quien quiso. Ahora tenemos que decir algo también, Nico. Dios no elige a unos para salvación y a otros para condenación. El hecho es, como veníamos diciendo, si Dios elige por las obras, todos se van al infierno. Estas personas que van al infierno se van porque quieren. Dios no manda a nadie al infierno que no quiera, que no se haya mandado solo. Ellos han tomado esa decisión y Dios los ha dejado caer. Sin embargo, los que no caen es porque Dios los agarró en el momento de caer, los sacó del abismo y lo trajo de vuelta a tierra firme. Esa es la obra que el Señor ha hecho. Pero eso contradice los pasajes que dicen, por ejemplo, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. O sea que Jesús viene a morir por el mundo, no por algunos pocos escogidos. Bueno, mira cómo dice el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para quiénes? Para todo aquel que en Él cree. Amando al mundo. Bueno, pero nosotros podemos... Además, ahí dice para todo aquel que en Él cree, así que Él prevé la fe. Bueno, a ver, sobre amar al mundo podemos decir sí, Dios ama al mundo en su gracia común y yo amo a Vadik en ese sentido. Pero acá estamos hablando del amor salvífico porque entregó al Hijo, como el amor que entrega al Hijo para expiación. Bueno, entonces ahí nos vamos al contexto, ya vamos a ser más directo. Nos vamos al contexto y Jesús le está hablando a un judío, a Nicodemo, que a propósito le muestra que la entrada al reino es obra sobrenatural. Le dice, si no naces del Espíritu no puedes ver el reino de Dios. Así que una persona que no nació de nuevo en la regeneración ni siquiera puede ver. O sea que la gracia preventiva ahí no tiene lugar. Porque si no se regenera, no ve. Y después le dice, si no naces del Espíritu y del agua, no puedes entrar. Por la regeneración vemos y entramos. Ahora Jesús le dice, porque como Moisés levantó la serpiente en el mundo antiguo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que le mire, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesús le está mostrando a Nicodemo que el amor de Dios para salvación no estaba solo enfocado a la nación de Israel, sino que era universal. Y decimos amén, porque Cristo ha muerto por personas de toda lengua, tribu y nación y los ha llamado a la salvación. Esta muerte es universal, claro que sí. Sin embargo, esta muerte de Cristo es eficaz solo por aquellos que se encuentran dispersos en este ancho y espacioso mundo. Pero entonces, como calvinista, estás limitando el amor y la muerte de Cristo. Le estás poniendo una barrera. ¿Cómo voy a limitar la muerte de Cristo? ¿Cómo voy a limitar la muerte de Dios, la obra de Dios, el amor de Dios para con el mundo, si nosotros todos nos íbamos al infierno? Si este mundo está destruido, y ahora Dios salva toda su creación, salvando en Cristo Jesús. La reacción es diferente, no es de poco amor, es de un amor extraordinario, que elige salvar, se compromete a salvar y los salva. Acá hay un amor de Dios fiel, más que poco amor. Dios es fiel en el amor que ha tenido para con los suyos y se ha propuesto salvarlos y Nico lo ha hecho. Lo salvó. Y eso es una demostración maravillosa y extraordinaria de amor.
No hay poco amor ahí, hay un gran amor. Es más, el pasaje sí muestra un gran amor, no es solo por los judíos, es para todos. Nosotros, gentiles, no pertenecientes al pueblo del Antiguo Testamento, elegido por Dios para beneficiarse de todas las cosas externas del pacto, nos incluye. Y Pablo trae eso en Romanos 9, 10 y 11. Fuimos injertados a esta obra de salvación, a este pacto de gracia. ¿Cómo Dios no va a ser un Dios de amor? Imagínate un rey que tiene su pueblo y están todos sus enemigos ahí. Y este rey decide tener compasión, pero abre las puertas y toma personas y los trae y los hace parte de su pueblo y de sus beneficios. Vamos a decir que el rey, al haber abierto las puertas y haber dicho, vengan ustedes, y haber dejado otro afuera, ¿no ha mostrado misericordia? Amén. Ha mostrado un gran amor. Cuando Jesús cuenta la parábola del rey, que invitó y no quisieron venir, y entonces dijo, salgan a la fiesta, a la boda de su hijo, salgan por las calles, traigan a todas las personas. ¿Eso no es amor? Y cuando este hombre vino sin ropa de fiesta y lo echó afuera, ¿eso no es justo? Porque el hombre no tenía la ropa que necesitaba para entrar. Y el rey los había dado. Y estos hombres ahora, este hombre no lo tenía. Y el rey lo echó. No, ahí hay mucho amor. Mucho, extravagante y glorioso amor. Sé que los arminianos dicen que nosotros no creemos en la omnibenevolencia de Dios. El evangelio está para ser proclamado a todas las personas. A todo el mundo. No lo quieren. Jesucristo dijo, la condenación es esta, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesucristo dice, no quieren ustedes venir a mí. Y no queréis venir a mí para tener vida eterna. El hombre no quiere. ¿No es justo que Dios lo mande al infierno? Ahora, Dios en su amor ha tomado a los que Él ha querido y los ha regenerado, ha hecho la obra que no podemos hacer para la salvación. ¿No es eso amor? ¿Dónde está ahí poco amor? No, yo veo un Dios lleno de amor y de misericordia. Creo que el problema está cuando invertimos las cosas. Cuando vamos a Génesis y vemos que Dios expulsó a Adán y Eva, decimos, ¿cómo puede ser que los haya expulsado? Pero la pregunta no es esa la correcta. Pues la respuesta es, ¿cómo es que Dios no los mató ahí y los mandó al infierno en ese mismo momento? Cuando vemos a Dios enviando el diluvio sobre toda la raza humana, decimos, ¿cómo es que Dios pudo haber hecho? No, la pregunta es, ¿cómo es que Dios salvó a una familia siendo igual de pecadores que los demás? Cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra, ¿cómo es que Dios envía fuego? No, ¿cómo es que Dios no envió ese mismo fuego sobre Lot? La pregunta es, ¿por qué Dios salva a estas personas siendo pecadores? Esa es la pregunta correcta. Damos vuelta a todo, me parece. Amén, hermano, gloria a Dios. Qué hermoso lo que dijiste. Amén, amén. Mirá, sobre ese tema que tocaste de Lot, es impresionante. Yo digo, de verdad, qué audacia tuvo Abraham. Señor, si hubiera 50 justos, ¿destruirías la tierra? Parece que Abraham está diciendo, Señor, ¿revisaste bien? ¿Vas a ser injusto en condenar al justo con el injusto? Abraham está cuestionando la decisión de Dios y le está pidiendo que la revise, hijo. Y Dios le dice, encima la paciencia, qué misericordioso que es Dios. Si hubiese 50 justos no la destruiría. Bueno, perdón, Señor, ¿y si hubiese 45? Este hombre es terco, como yo, dijo, sigue insistiendo en lo mismo. No hay justos en Sodoma. ¿Y por qué eligió a Lot? ¿Por qué salva a ese hombre perverso? Que después que salió ahí, tuvo incesto con sus hijas. Y nació 2 tribus que iban a ser de tormento para el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios elige a ese perverso y a ese malvado? Pero ahora venís a Pedro y Pedro lo llama justo. Yo digo, Señor, qué maravilloso que es. ¿Cómo que llama este justo hombre afligía su alma? Hay una armonía tan gloriosa de la gracia y la misericordia de Dios en que salva, Nico. Nosotros nos concentramos en los que Dios deja y creemos que eso ataca el carácter de Dios. No, nos estamos concentrando mal. Concéntrate en quien salva. Y eso es glorioso. Como pusiste el ejemplo buenísimo del diluvio.
que Judas lo toca, que Pedro también. El mundo estaba pereciendo y Dios salvó a 8, dice Pedro. Mirá la misericordia de Dios. No los que se mueren, porque se mueren por sus propios pecados. Justamente. Justamente. Mirá los que salva. Y eso es glorioso. Deberían estar con los demás en el diluvio, Exactamente. pero en su gracia los salva. Quiero que nos dejes tu comentario en este momento y nos muestres tu perspectiva sobre la expiación en Cristo y sobre la predestinación, el amor, la gracia y la justicia de Dios. Y como para ir aterrizando de a poco, y si querés después podemos ir tocando otros temas también, yo veo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, si no me falla la memoria, que dice que Dios quiere salvar a las personas. Sí, Dios quiere que se arrepientan. Eso contradice tu perspectiva. Bueno, yo te dije la otra vez cuando hablábamos sobre este tema, y lo voy a decir, que yo entendí este texto gracias a Arthur Pink. A mí me costó mucho entender este pasaje. Insisto, hermano, yo soy torpe a leer las Escrituras. Esto es la palabra de Dios. Y necesitamos hermanos, maestros. Por eso Dios puso pastores en la iglesia para que nos ayuden a entender. Versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Ahí dice todos. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, ¿no? Sino que es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno perezca. Exactamente. Y decimos amén a eso. Y esta es la verdad de Dios. Y la misericordia de Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y es más, ninguno se va a perder. Porque Pablo se está dirigiendo a la iglesia. Y ninguno, como dijo Jesús, que el Padre le había dado ovejas, y éstas están seguras en la mano del Padre. Mi Padre es más fuerte que todos. Nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Así que decimos sí. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y no solo no quiere, no se van a perder. Porque son preservados por Dios. De ahí la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. Pero mirá lo que dice Pedro, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Después vuelve a usar la palabra amados en el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ese texto, lejos de decir que la creación fue creado en tierra vieja, como le dicen algunos, está diciendo que el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. Por el hecho de que muchos están creyendo que el Señor retarda su promesa. El Señor no cumple, el Señor tarda. No, el tiempo de Dios no es el tuyo. Así que no mires las promesas que Dios va a cumplir como si las estuviese mirando desde tu tiempo, sino en el Dios que vive fuera del tiempo. Entonces dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te voy a decir algo, Nico. Cada día que pasa, debemos dar gracias a Dios. Porque Dios extendió su misericordia ahí para que ese hermano, ese por quien Cristo murió, crea. Dios ha sido paciente hasta que llegue a ese hermano. Tal vez yo no estoy viendo que hoy se convirtió uno, pero hay alguien que hoy fue regenerado. Hay alguien que hoy confesó a Jesucristo como su Señor. Hay alguien que hoy puede ser contado entre la familia de Dios. Y eso gracias a la paciencia. Dios fue paciente para con él hasta hoy, hasta este día del año 2025, con ese individuo. Y mi reacción no debe ser, Dios no viene, Jesucristo no viene más, retarda su promesa, sino qué grande es Dios, que espera a los suyos hasta el último momento y los atrae. Y Pedro sigue diciendo, por ejemplo, en el versículo, estoy leyendo así, dice en versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible.
Así que esta perspectiva del Dios que espera para salvar a los suyos y que yo estoy viendo esta paciencia de Dios para que atraiga a los suyos, esto me debe llevar a vivir sin manchas. Esto es santificador. Cierra en el versículo 17 diciendo, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Fíjate que esta obra de la paciencia de Dios lleva a que yo no sea negligente. Como Pablo va a decir en Romanos 11 también, si Dios cortó a los que eran ramas naturales, ¿quién sos para enorgullecerte? Y a veces la perseverancia de los santos puede llevar a que uno diga, no pierdo mi salvación. Esa es la gracia barata que le llamó John MacArthur, en vivir de cualquier manera. No, la paciencia de Dios, la salvación de Dios, la obra del Señor lleva a que seas activo. Pero es que si la salvación no se pierde y no hay contingencia, no hay posibilidades de ser o no ser, no hay posibilidades de perder ese estado de salvación, ¿qué me va a motivar a mí a mantenerme en santidad? Si total, puedo caer en un quietismo, ¿qué es lo que te impulsa para vivir de una manera que le agrade a Dios si ya sos salvo? Totalmente. Nunca la Biblia nos deja relajados, Nico. Ni del lado soteriológico arminiano, que ellos están haciendo obras para salvación prácticamente, ¿no? Sin hacer un mono de paja, ¿no? Ellos están obrando para su salvación. El calvinista debe estar constantemente evaluando su vida a la luz de sus obras. La carta de Santiago no está por estar. ¿Tú dices que tienes fe y no tienes obras? ¿Podrá la fe del tal salvarle? ¿O no veis que Abraham fue justificado a pesar de la fe por sus obras? Igual que Rahab. ¿No vieron la obra que hizo Abraham cuando creyó? Entonces, esta fe esta fe verdadera me lleva a demostrarla con obras. Si no, habría una inconsistencia total. Si te parece, antes de cerrar, ¿no? Estás en libertad. La expiación limitada, que es algo que por ahí nos está quedando demasiado olvidada ahí, que tal vez es el tema más sensible. Por eso hay calvinistas de 4 puntos, ¿no? Eso es incongruente. Sí, creo lo mismo, pero hay un hermano a quien respeto, amo y quiero su teología sistemática de manera desesperada, que es Samuel Pérez Millo, el pastor español. Él es un calvinista de 4 puntos. Yo te voy a decir cuál fue el texto que a mí me convenció sobre la expiación limitada. Ese tema era muy difícil. Ese asunto para mí era muy complicado. ¿Cómo que Cristo muere solo por los elegidos y no por todo el mundo? Este texto me terminó de convencer. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego ¿Te refuta? todos murieron. Y si por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Uno murió por todos. Claro, nosotros enseguida nos vamos a la palabra todos, ¿no? Y decimos, esa palabra todos significa todo el mundo. El hecho es que hay que ser muy cuidadosos cuando hacemos afirmaciones así. Y cuando creemos que la palabra todos significa todo el mundo, toda persona que ha nacido y que va a nacer, ¿no? Porque Pablo da una afirmación muy fuerte. Pero antes de eso, yo amo que Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. O sea, nos aprieta, nos presiona, nos empuja, quiere decir. Pensando en esto, la versión de las Américas dice, llegando a esta conclusión. Fíjate, Nico, que Pablo se siente presionado por el amor de Dios a hacer lo que dice en el versículo 20, rogarle a los hombres que se reconcilien con Dios. ¿Cómo Pablo se siente presionado? Llegando a esta conclusión. ¿Qué conclusión, Pablo? Que si Cristo murió por todos, luego todos murieron. Antes de que nos apuremos y decimos, esa palabra todos significa todo el mundo. ¿Será?
Si la palabra todo significa todo el mundo, cuando Pablo dice, luego todos murieron, eso vincula a todo hombre en todo el mundo. Y si Cristo pagó por todo el mundo, en todo el mundo, su salvación no es potencial. Pablo no está diciendo que la salvación, la muerte de Cristo es potencial. Pablo está diciendo que es efectiva. Todos. Cristo murió por todos, todos murieron. ¿Te queda alguna duda? Pablo dice, y por todos murió, para que ellos no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto no es potencial, esto es efectivo. Si yo digo, Cristo murió por todo el mundo es salvo. Y tengo que abrazar el universalismo. No digo que los arminianos lo abracen, no son universalistas. Pero en este pasaje no hay una explicación coherente. Y la busqué, no hay una explicación coherente. Porque Pablo está mostrando que el sacrificio de Cristo es eficaz por todos, porque todos ellos mueren. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio, Nico? De paso ya lo predicamos. Que Cristo murió en la cruz y que tus pecados y mis pecados fueron imputados en Jesucristo. Versículo 21. Y ahora Jesucristo, con mis pecados, haciéndose responsable, no es que Él solo los cargó, Él sintió la miseria de mi pecado. Y cuando la sintió, Él se hizo responsable delante del Padre como si realmente lo hubiese cometido Él. Y el Padre no lo pudo mirar. Y descargó toda su furia y su ira por esos pecados que Él tenía sobre sus hombros, de los cuales estaba siendo responsable. Y los pagó todo. Propiciación. Significa satisfacción. La propiciación es satisfacer al Dios que está irado de manera justa por los pecados. Pero no termina ahí, sino que la perfecta vida de Jesús, su vida justa, su justicia, me es imputada. Y ahora mi vida, esta vida, refleja la vida de Cristo. Ya no es mi vida. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 22. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No vivo yo. Y lo que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, cuando el Padre me ve, no me ve a mí. Yo estoy muerto. Él ya me mató en la cruz de Cristo. Cuando me ve a Cristo. Ese es el mensaje glorioso, Nico. Si Jesucristo hizo por todos eso, como lo vincula acá, y todos murieron, y esa palabra significa todo el mundo, toda persona, eso significa que la deuda está pagada por todos. Amén. Y Dios no es injusto para dar el pago por segunda vez lo que ya está satisfecho. Por todos los suyos. Por todos los suyos. Y lo entendemos porque dice, al que no conoció pecado, por nosotros. Ahí se explica la palabra todos. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora va a decir uno, no, Emiliano, tu interpretación de la expiación limitada mata tu pasión evangelística. ¿Cómo que mata? Mira lo que dice Pablo. El amor de Cristo me aprieta, me empuja. ¿A hacer qué, Pablo? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fíjate lo que dice Pablo en el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Pablo dice, la obra de Cristo por los suyos es eficaz. ¿Dónde están los hombres que les voy a predicar? ¿Dónde están? Yo no estoy preocupado si Cristo murió por este o no murió por este. Yo Pero no conozco a nadie según la carne. No puedes ser sincero y decirle, el Señor te ama, Dios te ama porque envió a su Hijo para salvarte. Claro que lo puedo hacer. ¿Cómo? Porque la Biblia me manda, este ruego de Dios no es un ruego ficticio, es real. Y vos fíjate que Pablo dice en la carta a los Corintios que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Él dice que para el judío ciertamente es tropezadero y para el gentil y para el griego es locura. O sea que Pablo les predicaba o no les predicaba a ellos. ¿Sí? ¿Les predicaba con pasión o sin pasión? No, con pasión. ¿Cuál era la reacción de ellos al escuchar el ruego? Sí, ¿Estás loco, Pablo? más tarde te escuchamos. Esto es tropezadero. Pero para nosotros los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nico, yo les ruego a todo el mundo,
a todos, y trato de aprender de Pablo. Voy y le digo, por favor, Cristo murió en la cruz. Él pagó por el pecado. Arrepentite en el nombre del Señor, cree en el Evangelio. Él me dice, pues, me estás cargando. A mí eso no me importa. Para el judío esto es pesadero y para el griego es locura. Y cuando uno me dice, por mis pecados, yo necesito un Salvador, te digo, gloria a Dios, Cristo, sabiduría y poder de Dios. Es ahí la gloria del Evangelio. Yo estoy llamado a ver quién es elegido, quién no es elegido. Lo que me da seguridad acá es que la predicación del Evangelio es eficaz, porque la muerte de Cristo es eficaz. Y me lleva a otra conclusión. Y Nico, ¿esto lo entendieron los reformadores calvinistas? Pero si los calvinistas no predican el Evangelio, no evangelizan. Lean a John Owen, no sé, lean a Charles Spurgeon, lean a otros grandes predicadores calvinistas. Vean si no hay ruego en sus palabras. Yo me río de esto, yo amo a John MacArthur, pero cuando John MacArthur llega al versículo 20 del capítulo 5 de 2 de Corintios en su exposición, dice, esto es arminianismo. Y yo, perdone, para mí este es calvinismo. Esta es la respuesta lógica a la expiación eficaz. No me gusta decirle limitada. Expiación eficaz es una respuesta lógica. Me lleva a rogarle a todo hombre. No de manera artificial, no, con pasión. Porque aquellos por quienes Cristo murió, esos van a decir Cristo, sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios. Pero por otra cosa, algo que también me convenció sobre la expiación eficaz o limitada, que también lo trata Bavinck acá. Esto que voy a decir no es nuevo. John Owen lo trata en sus instituciones, Calvino lo trata en sus instituciones. John Owen en la muerte de Cristo, la muerte de Cristo. Vida por su muerte más breve. Bavinck y Louis Berkhoff son los que encontré que tratan este asunto. La expiación del Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que Cristo iba a hacer. Dice Levítico que el que yerra, el que peca por yerro, tenía que llevar un animal. Y cuando traía ese animal al sacerdote, imponía sus manos. Eso significa que su culpa era transferida al animal y la inocencia del animal prácticamente era transferida a él, algo así. Y entonces se llevaba a cabo el sacrificio. Te pregunto, Nico, esa muerte de ese animal, ¿a quién vinculaba? ¿A todos los hombres o a ese hombre? Solo al que llevó el cordero. Pero había un sacrificio una vez por año. El día de la expiación, el día del Yom Kippur. El sacerdote tomaba un cordero y lo presentaba por todo el pueblo. ¿Ese cordero se sacrificaba por los egipcios? ¿Se sacrificaba por los babilonios? ¿Por los asirios? No, solo por el pueblo. Esa sombra y figura también apunta a la eficacia del sacrificio de Cristo, que muere por su pueblo. Y eso es algo maravilloso. La muerte de Cristo no es potencial, es eficaz. Murió y conquistó para los suyos salvación. ¿Te enfría eso? ¿Cómo te puede enfriar eso? Dios mío, ¿cómo te puede enfriar eso? Eso te potencia, hermano. Te tiene que potenciar. Y si no, hay un problema en tu corazón. Estás teniendo un problema enorme. Sí, hay extremos hipercalvinistas que no predican. Sí, hay esos extremos. Los denunciamos. Tienen que predicar. Decimos ahora que no podemos pararnos en el púlpito y decir, hermano, tenés que cuidarte, como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 11, que tenemos que cuidarnos cómo nos comportamos, porque si no nos cuidamos de una manera, unas obras que nacen de la práctica del amor y no de mi conocimiento y mi libertad cristiana, eso podría llevar a que un hermano se pierda. Sí, el texto lo dice, pero no es destrucción eterna, sino que es una destrucción temporal, es una destrucción acá, como el fornicario de Corintio. ¿Qué dice Pablo? Reúnanse ustedes con mi espíritu para que este hombre sea entregado a Satanás, para destrucción del cuerpo y su alma sea salva. Sí, el pecado, el hombre que es salvo puede ser destruido. Acá, en el cuerpo, en una prueba fuerte, que Dios lo discipline, pero su alma está salva. Su alma está salva. El asunto pastoral debe ser tratado. Eso no afecta a la soteriología. Eso aviva la soteriología, la complementa, las une de manera maravillosa. Si somos rígidos calvinistas, creo yo, no vamos a ser buenos en hacer teología pastoral. En caso de que alguien sea pastor,
no vas a ser un buen pastor. Si sos un rígido arminiano, no vas a ver ni siquiera la obra de Cristo. ¿Qué te hace pensar a vos que tu predicación va a tener éxito? ¿Qué te hace? ¿Por tu elocuencia? ¿Por tu capacidad? No, el mensaje del Evangelio no solo es oferta, pero es poder. Romanos capítulo 1, versículo 16. 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no solo es oferta, es poder. Amén. Estaba pensando, ya para ir cerrando, cuando vemos en la historia de la salvación a lo largo de la Biblia, vemos en Adán y Eva, en los sacrificios de Job, haciendo sacrificios por individuos. Vemos en la Pascua haciendo sacrificios por familias. Vemos en el día de la expiación haciendo sacrificios por la nación. Y Juan el Bautista lo ve a Cristo y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Se abrió, ya no es solo para la nación de Israel, sino para todo tipo de personas, hombres, mujeres, blancos, negros, gorditos, flacos. Exactamente. El Señor en ese sentido no hace acepción de persona y envió a su Hijo escogiendo de la masa podrida a pecadores para llevarlos a su gloria. Totalmente. Eso nos humilla, Nico. Nos hace glorificar a Dios. Doy gracias al Señor por esto y si me vieron gritar así, ¿viste? Yo soy pentecostal. Tengo un trasfondo pentecostal, me acuerdo. Yo tengo un profesor en el seminario que dice: salí del pentecostalismo, pero el pentecostalismo no salió de mí. Mirá que, te digo, yo hablo portugués gracias a mis papás y he comido y absorbido mucho predicación en portugués, y la teología arminiana es buena en portugués. Por eso a mí me encantaría que se pudiesen escuchar algunos predicadores arminianos en portugués para que sean consistentes con su teología. Pero la mayoría son pentecostales. Y esos hombres gritan, Nico. Vos querés ver a un predicador gritar, escuchar a los brasileros. Y yo me empapé de eso, ¿viste? Después tuve que ir ahí gracias a mi bella y hermosa esposa que me va corrigiendo y me va ayudando, pero la pasión está, la pasión y la euforia y eso. Así que muy bendecido, gracias a Dios por permitir que esto se haga. Y Dios quiere podamos seguir. Queríamos compartirle también que dentro de unos días, la semana que viene, si Dios quiere, la próxima, vamos a estar compartiendo el Evangelio y les pedimos que nos acompañen para que vean cómo dos jóvenes reformados comparten el Evangelio y que nos corrijan en comentarios, que nos ayuden a seguir edificando la iglesia y a perfeccionándonos para la gloria de Dios y para alcanzar la imagen de Cristo. Emi, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, que Dios quiera que podamos seguir. Amén. Amén. Reformate. Que Dios te bendiga.